Hola mis queridos amigos de Piscis, bienvenidos a su canal, Sami Tarot. El día de hoy te quiero invitar muy cordialmente a suscribirte al canal, a darle like a este video y activar la campanita para recibir tus notificaciones. Casi no me sale. Bueno, voy a comenzar la lectura del día de hoy dando gracias. La palabra mágica en este mundo, en este universo es gracias, gracias. Gracias por todo lo que hemos recibido hasta el momento. Bendiciones de todo tipo, lecciones de todo tipo. Yo le doy gracias y démosle gracias por todo aquello. Bueno, si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. Quiero dar gracias también por lo que viene, por esas bendiciones súper maravillosas que están sobre nuestras cabezas y que nos llevan más adelante ya en todos los aspectos de nuestra vida. También escribe hecho está si estás convencido de esta situación. Si tú tienes algún pedido de oración, lo puedes hacer en los comentarios de este video. Yo respondo en la menor brevedad posible, con mucho amor, con muchísimo cariño. Ya saben que los quiero muchísimo, mucho. Esta lectura tiene tres partes. La primera parte es para los solteros. No, la primera parte es para las personas que están en pareja. No importa si estás en contacto cero. La segunda para los solteros y la tercera para la economía. Si esta lectura no resuena contigo, déjala pasar. Devuélvela al universo con amor, con todo ese amor que llegó a tu vida, a tus ojos y a tus oídos. Bueno, voy a comenzar mi lectura del día de hoy para mis amados y amadas que están en una relación. Quiero que pienses en tu persona especial ya, en este momento. Nómbrala en voz alta, voz baja, pero quiero que pienses en tu persona especial en este preciso instante, en este preciso momento. Bueno, mis queridos amigos y amigas, vamos a ver. Lo importante es que conectes con tu persona especial, no importa si estás en contacto cero. Estas cuatro primeras cartas es lo que siente por ti tu persona especial, lo que espera de ti tu persona especial y lo que piensa de ti tu persona especial. Y las cuatro siguientes es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano como pareja y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, tu persona especial te quiere, tu persona especial te ama, tu persona especial te adora, eres lo mejor de su vida. Bueno, han tenido ciertos problemas y dificultades pequeñitos, pero los han podido pasar, los han podido superar, pero él o ella están ahí firme con su corazón. ¿Qué espera de ti tu persona especial? Que ustedes logren pasar cualquier obstáculo, cruzar cualquier montaña, cualquier desierto. Él quiere o ella quiere estar ahí al pie tuyo, apoyándote y creciendo juntos, totalmente juntos. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Mira, cuando tu persona especial piensa en ti, se le hace una sonrisa así del tamaño del universo y dice, ay, mi amor, mi vida, mi tesoro, y sueña contigo, anhela contigo, suspira por ti, se siente totalmente feliz. Maravilloso contigo. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Unos problemas chiquitos en dificultades, pero es algo pequeño que ustedes van a poder resolver definitivamente, que van a poder pasar, pero tienen que cultivar su vida, ¿ya? Su vida en pareja, su vida espiritual en pareja y de manera individual. Es algo por lo que ustedes van a tener que luchar, pero van a seguir adelante definitivamente. Bueno, ¿cuál es el consejo de sus guías espirituales? Que sean honestos y leales el uno con el otro, que no se mientan, que no sé, que se compenetren más, que sigan adelante con la relación, porque tienen una relación muy bonita, con muchos, no sé, cosas buenas por venir, más de las que tal vez han vivido ya, pero tienen cosas totalmente maravillosas. Ustedes, el uno y el otro, son dos personajes totalmente hermosos, bonitos, bellos, especiales, y si se aman tanto, sigan adelante, aprovechen esta luna de miel para crecer, para compenetrarse, para hacer proyectos, sueños, de todo. Ese es el momento perfecto para hacerlo. Vamos a ver qué te dicen tus angelitos el día de hoy con respecto a esta relación. Iniciarás un nuevo ciclo. Mira, wow, sí, por wow. Están bien y van a estar mucho mejor. Van a escalar más allá, un escaloncito más en su relación y en su vida personal también ustedes. Bueno, cultiven su vida espiritual, mis queridos amigos y amigas. Cultiven su vida espiritual. Ya saben, háganlo casi todos juntos, ¿no? Ya saben que uno tiene que estar en pareja, pero también tiene que darse su tiempito a solas.
para compartir con otras personas. No digo que se vayan a ir a ser infieles, no. Tomarse un cafecito con un amigo, una amiga, conversar, eso es algo sano, si se hace con mucho respeto, con mucho amor. Este angelito te dice, renacerás de lo antiguo. Mira, cualquier problema, dificultad que estén presentando o vayan a presentar, eso no va a ser un obstáculo para ustedes. Al contrario, después de problemas y dificultades, ustedes van a renacer hermosos, mejores como pareja, igual que un ave fénix. Bueno, esa ha sido la lectura para mis queridos amigos y amigas que están en una relación, en una pareja. Ahora vamos con mis queridos amigos y amigas que están solteritos o solteritas. Bueno, estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo ahora, mi solterito y solterita. Y esas 4 siguientes es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, tú en este momento, con relación al dinero, estás pasando una buena época, con relación a tus relaciones personales, o sea, familiares o de amistad. También una buena época. Mira que al parecer te has metido en una deuda, algo así, y que te está saliendo como muy grande y que al parecer dices, no, voy a tener que trabajar como que bastantico para salir de esta deuda. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Mira, encontrarte con unas personas bastante buenas, un amigo o amiga que va a llegar a tu vida, muy seguramente signo Géminis, Libra o Acuario, con el cual tú vas a poder compenetrar muy bien. Ya por otro aspecto, mira que tal vez se te pueda presentar algún problema, alguna dificultad relacionado con algo legal, pero no es algo que tú no vayas a poder solucionar. Es algo pequeño, inclusive es algo que que puedas tú evitar, ¿ya? Entonces ten cuidado si tienes algún proceso que veas que se pueda estar viniendo, haz las acciones necesarias para que esto no se dé. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que creas y confíes más en ti, que no te veas como tan chiquito, tan chiquita, tan feíto, tan feíta. Tú eres divino, eres precioso, eres una creación perfecta de la divinidad, del universo, de Dios, del Padre y de la Madre. Cree más en ti. No te veas allá abajo en ese hueco. Porque tú eres una persona totalmente valiosa. También eres parte de la fuente, eres parte de la luz de la fuente, ¿ya? También el consejo con relación a algún accidente que podrías estar teniendo, ten mucho cuidado donde pisas, ten mucho cuidado donde te subes, ten mucho cuidado si vas a hacer algo en alguna escalera o subir algunas gradas, algo así, ten muchísimo cuidado donde pisas, que tengas buenos zapatos y pises firme donde estás. Bueno, esto puede aplicar para todos los aspectos de tu vida también, pero en esta ocasión te dicen con relación a algo físico. Vamos a ver qué te dicen tus angelitos. Derrotarás la mentira. Mira, cualquier falsedad, cualquier cuestión que a ti te estén queriendo engañar, no sé, con relación tal vez a esa deuda, esa mala deuda que te ha resultado o algo así, bueno, tú vas a descubrir la mentira. O si es relacionado con alguna persona que en el pasado te engañó, vas a darte cuenta de lo que fue que en realidad sucedió. Este otro angelito te dice, la energía te hará reinar. Mira, este angelito tiene un traje violeta, el color de la transmutación. Entonces busca en estos días portar algo violeta, ya sea un buzo, camiseta, vestido, blusa, pañoleta, dije, lo que sea, algo violeta, y haz una meditación de la luz violeta. Perdón, en YouTube consigues muchos videos al respecto y haz el que más te resuene a ti, mi querido amigo y amiga que estás solterita y solterita. Tiene las armas, tiene los instrumentos para salir adelante. Tú eres un guerrero y una guerrera. No teme a milanes, no teme cabizbajes y vamos para adelante. Bueno, ahora vamos con mis queridos amigos y amigas que en esta ocasión preguntan por su economía. Bueno, estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo ahorita con respecto a tu economía. Y las 4 siguientes cartas es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, en este preciso momento, al parecer tú no estás viendo las cosas muy claras. Estás muy confundido, muy confundida, porque hay personas a tu alrededor que han hecho que tú te confundas muchísimo con relación a ciertos negocios, a ciertas inversiones y no estás viendo las cosas muy claras.
Son personas que realmente no han sido muy leales contigo y lo lamentable es que son personas cercanas a tu corazón. Y esto a ti te ha dolido bastante, te ha dolido mucho porque confiabas en estas personas para hacer alguna inversión o algún negocio y te fuiste con ojos cerrados y no viste todas las cuestiones ya, porque cuando uno va a hacer un negocio hay que ver cuestiones legales, permisos, documentos que hay que firmar, no sé, constituciones legales en cámaras de comercio y todas estas cuestiones. Y entonces tal vez confiaste mucho en ciertas personas que la verdad no te hicieron nada bien. Esto son personas bastante envidiosas contigo y que lo único que querían era verte caer con relación a tu economía, que fallaras. Bueno, ¿qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Bueno, eso te va a causar a ti una frustración muy grande. Darte cuenta de esta cuestión, de estas personas que te han engañado, una frustración muy grande, porque igual son personas cercanas a tu corazón, muy seguramente de signo cáncer, Piscis o Escorpio. Puede ser una persona mayor que tú, pero es una persona que a ti te manipula emocionalmente, que te engaña y que te manipula a ti emocionalmente y que no es nada sincero contigo o sincera contigo. Mira que esta carta me está diciendo que tú vas a enfrentar y confrontar a esta persona de una manera bastante firme y bastante frentera. Bueno, ¿cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que rompas con estas personas tóxicas. Bueno, si son personas tan allegadas a ti, si son familiares, tal vez, bueno, pongan reglas y pongan límites. Y si es necesario, si el daño es tan grande, entonces pon distancia con estas personas, pero no permitas que perjudiquen tu vida personal, tu vida económica, tu vida social. No lo permitas, porque te pueden estar perjudicando, ellos felices y tú totalmente perturbado, perturbada, ansioso, miedosa y sin saber cómo salir adelante de los problemas que te puedan generar. Bueno, vamos a ver qué te dicen mis angelitos el día de hoy con respecto a tu economía, mi querido amigo y amiga que estás preguntando el día de hoy. Mira, este angelito te dice, la energía te hará reinar. Este angelito tiene un traje violeta, el color de la transmutación. Entonces, para esta lectura yo te estoy invitando a que portes algo violeta, ya sea blusa, pañuelo, dije, no sé, aretes, algo violeta que te ayude a ti a transmutar energías. También haz una meditación. En YouTube hay meditaciones de la llama violeta. Busca la que más te resuene y por favor hazla. Bueno, este angelito te dice a ti, tus obras revelarán tus orígenes, mi querido amigo y amiga. Entonces ten muy en cuenta qué es lo que tú has hecho, qué es lo que tú has sembrado, si han sido buenas siembras, si no han sido tan buenas siembras. Entonces ten muy en cuenta estas situaciones, ¿ya? ¿Qué es lo que tú has hecho en tu vida? Porque lo que tú hayas sembrado es lo que vas a cosechar. Bueno, mis queridos amigos y amigas, bueno, y si a veces uno no entiende por qué es que le va mal en ciertas situaciones, investiga muchísimo acerca de aquellos cuestiones kármicas, si tú crees en eso. Hay en Facebook, te recomiendo muchísimo una página que se llama Sendero Akashico, que es de una chica mexicana que se llama Adriana. Es totalmente maravillosa, muy acertada en todo lo que hace y para hacer sanaciones es espectacular. Entonces, si necesitas algo, no sé, consúltala a ella, te la recomiendo. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones y los espero en una próxima oportunidad.